Rusia, armar a Ucrania con F-16 podría desatar una guerra nuclear. El vicepresidente del Consejo de Seguridad de la Federación Rusa y expresidente ruso, Dmitry Medvedev, advirtió a Occidente que armar a Ucrania con aviones de combate F-16 podría resultar en una guerra nuclear. Los aliados rusos han estado amenazando con usar armas nucleares durante algún tiempo, ya que la guerra continúa y parece ser cada vez más invencible para Occidente. Esta no es la primera vez que Rusia ha expresado preocupaciones sobre los F-16 financiados por Occidente en Ucrania. Los Estados miembros de la OTAN están entrenando actualmente a pilotos ucranianos para operar F-16S antes de la transferencia esperada de las aeronaves. Kiev ha estado pidiendo los aviones de combate occidentales durante meses, diciendo que eran necesarios para combatir la superioridad aérea rusa. Un brote accidental e involuntario de un conflicto nuclear no es algo que se deba descartar, es por eso que todas esas maquinaciones en torno a Ucrania son peligrosas, dijo Medvedev en una extensa entrevista con periodistas rusos, citado por TASS el jueves. Medvedev citó los aviones diseñados por EU como un posible detonante, señalando que Kiev los quiere a pesar de no tener infraestructura terrestre para operarlos. Entonces, si uno de esos aviones despega de una nación de la OTAN en una misión ucraniana, ¿qué sería eso? Un ataque a Rusia. No describiré lo que podría suceder después, dijo. Tal desarrollo ni siquiera puede estar autorizado por el liderazgo de la OTAN y los EU. Rusia dice que los F-16 son particularmente problemáticos porque pueden desplegar bombas nucleares de gravedad. El reloj del juicio final está corriendo y ha acelerado considerablemente, agregó Medvedev. Para ser justos, el reloj del juicio final siempre ha estado cerca de la medianoche. Desde que se lanzó en 1947, lo más lejos del juicio final que hemos estado según el Boletín de Científicos Atómicos es de 17 minutos de la medianoche. Debido a su uso como herramienta de miedo, no ponemos mucho en juego en lo que lee el reloj del juicio final. Más bien, preste atención a la retórica de las clases dominantes. Eso es mucho más revelador. La persecución escandalosa de Julian Assange. Hoy marca el segundo y último día de lo que bien podría ser el último juicio de extradición de Julian Assange ante la Alta Corte Británica. Durante casi 5 años, el gobierno de Estados Unidos ha estado trabajando para extraditar al fundador de Wikileaks a Estados Unidos para enfrentar cargos de violación de la ley de espionaje. Inspirado por la publicación de los papeles del Pentágono de Daniel Ellsberg en 1971, Julian Assange fundó Wikileaks en 2006. La visión de Assange era desarrollar un portal en línea donde los denunciantes pudieran presentar pruebas de irregularidades corporativas o gubernamentales sin necesidad de identificarse o correr riesgos de exposición. Una vez presentado, equipos de voluntarios y periodistas analizarían los documentos para determinar su legitimidad. Y, si se determinaba que era auténtico, publicar el material directamente en Internet para que el público pudiera verlo por sí mismo. Durante la última década y media, Wikileaks ha revelado varias historias importantes. Muchas de las más importantes provienen de los registros de guerra de Afganistán e Irak, junto con la llamada filtración de cables diplomáticos, todo publicado en 2010. Los documentos filtrados revelaron que no solo el gobierno de Estados Unidos había cometido numerosos crímenes de guerra en Irak y Afganistán en la primera década de la guerra contra el terrorismo, sino que también había habido esfuerzos oficiales para encubrirlos. Los registros de guerra de Irak también sacaron a la luz muchos detalles sobre el uso de la tortura por parte de la Agencia Central de Inteligencia, CIA. Y,
Como escribe el periodista Kevin Gosztola en su excelente libro sobre el caso actual de Assange después de que el presidente Barack Obama famosamente se negó a procesar a cualquier persona involucrada o compensar a los sobrevivientes del programa, los cables diplomáticos revelaron que los funcionarios estadounidenses se habían entrometido en los sistemas judiciales de Francia, Alemania, Italia y España para proteger a los agentes de la CIA, a los oficiales militares estadounidenses y a los funcionarios de la administración Bush de la persecución relacionada con el programa de tortura. En 2016, decenas de miles de correos electrónicos de altos funcionarios demócratas y altos cargos del Comité Nacional Demócrata fueron filtrados a Wikileaks. Los correos electrónicos contenían revelaciones políticamente dañinas para la campaña de Hillary Clinton, como detalles sobre una serie de discursos privados que la candidata dio a ejecutivos de Wall Street, e incluso algunas evidencias de corrupción flagrante, como el hecho de que el Comité Nacional Demócrata había estado compartiendo preguntas futuras con Clinton antes de los debates primarios. Un año después, la organización eliminó cualquier buena voluntad resultante que pudo haber disfrutado de la Casa Blanca de Donald Trump cuando publicó los llamados documentos Vault 7. Las filtraciones detallaban aspectos de las capacidades de guerra cibernética de la CIA, especialmente la capacidad de la agencia para monitorear y controlar a distancia autos más nuevos, televisores inteligentes, computadoras personales, navegadores web y la mayoría de los teléfonos inteligentes. Las filtraciones enfurecieron al director de la CIA, Mike Pompeo. En respuesta, dirigió la mirada de la agencia hacia Assange, quien había sido concedido asilo en la embajada ecuatoriana en Londres 5 años antes. La CIA consiguió UC Global, la empresa española a cargo de la seguridad de la embajada, para grabar en secreto a Assange, incluso mientras se reunía con sus abogados, y enviar las grabaciones de vuelta a la CIA, un esquema por el cual el jefe de la empresa más tarde sería acusado en el tribunal español. Y según un sorprendente informe de Yahoo News de Zach Dorfman, Sean Naylor y Michael Asakoff, la CIA de Pompeo luego planeó secuestrar al fundador de Wikileaks al hacer que los empleados de UC Global dejaran accidentalmente la puerta de la embajada abierta. Y además, algunos altos funcionarios dentro de la CIA y la administración Trump incluso discutieron sobre matar a Assange, llegando incluso a solicitar bocetos u opciones sobre cómo asesinarlo. Según las declaraciones de los empleados de UC Global, el plan preferido era envenenar al fundador de Wikileaks. Evidentemente, se eligió un enfoque diferente. En 2018, los Estados Unidos acusaron a Assange de conspirar para obtener material clasificado que se remonta a 2010. Un año después, Ecuador revocó el asilo de Assange, lo que llevó a su arresto en abril de 2019 por la policía de Londres. Al mes siguiente, los Estados Unidos solicitaron la extradición y agregaron 17 cargos de espionaje contra Assange. El proceso de extradición se ha prolongado durante casi 5 años, en gran parte debido a las preocupaciones por la seguridad de Assange en custodia estadounidense. Y basándose en el informe de Dorfman, Naylor e Asakoff, esa es una preocupación muy razonable. Hay tantos aspectos absurdos y escandalosos de lo que el gobierno de los Estados Unidos ha hecho, está haciendo y pretende hacer con Julian Assange. Entre ellos destaca el hecho de que todo lo que los fiscales federales quieren acusarlo bajo la ley de espionaje está compuesto de componentes completamente legales y comunes del periodismo. El hecho de que los periodistas a menudo busquen, obtengan y publiquen material clasificado es la razón por la que el gobierno de los Estados Unidos ha sido reacio a procesar al fundador de Wikileaks. Si el periodismo de Assange es un delito, también lo es gran parte del periodismo del New York Times, la Associated Press y todos los demás medios importantes del país.
De manera extraña, el principal fiscal de los Estados Unidos en el caso ha tratado de esquivar ese hecho inconveniente sugiriendo que Assange no tiene derecho a la primera enmienda porque es australiano. Pero recuerden, lo están acusando de violaciones a la ley de espionaje, una ley de los Estados Unidos. Entonces, en otras palabras, los fiscales estadounidenses creen que un periodista extranjero que opera fuera de los Estados Unidos debe cumplir con la ley estadounidense, pero que al mismo tiempo, el gobierno de los Estados Unidos no está limitado por sus propias leyes porque ese periodista es un extranjero que opera fuera de los Estados Unidos. Julian Assange no es un espía. Ni tampoco es un terrorista ni un operador demócrata o republicano. Es un periodista que vislumbró el potencial de Internet para empoderar y proteger a los denunciantes. El sistema de presentación anónima que Assange y sus colegas imaginaron ahora es estándar en la industria de las noticias. La razón por la que Assange ha estado en varias formas de custodia durante casi 12 años no es porque haya cometido ningún crimen real, sino porque ha avergonzado al establecimiento político. Hoy, ese mismo establecimiento político está fingiendo indignación por el presunto asesinato del disidente ruso Alexei Navalny, así como por el encarcelamiento continuo del reportero del Wall Street Journal, Evan Gershkovich, en Moscú, mientras maniobra para arrojar a un periodista occidental a confinamiento solitario por el resto de su vida por atreverse a romper historias verdaderamente incriminatorias. Depende de aquellos de nosotros que realmente nos preocupamos por la verdad y que nos oponemos no solo a las fechorías de los regímenes extranjeros que nuestros gobiernos quieren derrocar, sino, más urgentemente, al autoritarismo ya en marcha en nuestros propios países, exigir que aquellos a cargo de los gobiernos del Reino Unido y los Estados Unidos cumplan con los principios que hasta ahora solo han fingido encarnar. Y eso comienza con el abandono de los cargos contra Julian Assange. Si se niegan a hacerlo, eso revelará más sobre ellos que cualquier periodista disidente podría. La Fuerza Aérea y la Fuerza Espacial de los Estados Unidos anuncian una importante reestructuración para prepararse para la guerra con China. La Fuerza Aérea de los Estados Unidos y la Fuerza Espacial anunciaron un plan para una importante reestructuración de las estructuras de fuerza para prepararse para una guerra futura con China en el Asia-Pacífico. El plan fue anunciado el lunes por el secretario de la Fuerza Aérea Frank Candle y otros funcionarios e incluye un total de 24 cambios, incluidos 16 para la Fuerza Aérea, 5 para la Fuerza Espacial y 3 para todo el Departamento de la Fuerza Aérea. Nos queda poco tiempo, dijo Kendall en el simposio de guerra de la Asociación de Fuerzas Aéreas y Espaciales, que se celebró en Colorado. ¿Por qué digo eso? No es porque disfrute sonando como un disco rayado. Es porque, durante al menos 2 décadas, China ha estado construyendo un ejército diseñado, construido a propósito, para disuadir y derrotar a los Estados Unidos si intervenimos en el Pacífico Occidental. Según Military.com, la mayoría de los cambios son esfuerzos de renombrar y rebranding vagos destinados a centrarse en la llamada gran competencia de poder. Pero algunos cambios son significativos, incluida la reincorporación de los oficiales de garantía, que no han existido en la Fuerza Aérea durante 65 años. El propósito de los oficiales de garantía sería que se enfoquen en la guerra de información y tecnología. El jefe de Estado Mayor de la Fuerza Aérea, el general David Oden, dijo que la idea de traer de vuelta el rango es tener aviadores que quieran codificar para su país y ser personas de ataque en red. Ashvin también dijo que la Fuerza Aérea se centraría más en ejercicios militares a gran escala en lugar de los ejercicios a menor escala que ha priorizado en las últimas décadas. Gran escala significa múltiples sistemas de armas, múltiples capacidades, que se unen en un entorno simulado de combate y muestran nuestra capacidad para ejecutar la misión que se espera de nosotros en el conflicto de alto nivel, dijo.
Desde que asumió su cargo como jefe civil de la Fuerza Aérea, Kendall ha dejado claro que su prioridad es China. Después de ser juramentado en 2021, Kendall dijo, entonces, ¿cuáles son mis intenciones ahora que tengo este trabajo? En un desayuno en el Capitolio poco después de que fui juramentado, el senador John Castor me preguntó cuáles eran mis prioridades. Mi respuesta fue que tenía 3, China, China y China. Mientras Estados Unidos está enfocado en la guerra por proxy en Ucrania y apoyando la masacre israelí de palestinos en Gaza, el Pentágono aún considera a China como la principal amenaza. Los funcionarios militares de Estados Unidos se están preparando para una futura confrontación directa con China a pesar del riesgo de que se convierta en una guerra nuclear.